Amigos, hermanos, es un placer para mí enorme el poder comunicarme con ustedes por este medio y poderles compartir de algunos mensajes de la palabra de Dios. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Julio Ramírez. Soy evangelista en la Iglesia de Cristo en la ciudad de Cali y miembro de la Iglesia del Señor desde hace ya 29 años. Felizmente casado, mi esposa se llama Sara Elena, desde hace 29 años próximamente. Matrimonio que nos ha dado grandes satisfacciones. Tenemos 3 hijos, una bendición muy grande de nuestro amado Padre. Tenemos el mayor, Oscar David. Ya gracias al Señor nos desencartamos de él. Recientemente casado con una cristiana, la hija de un predicador que trabaja conmigo en la ciudad de Cali, el hermano Orlando Quintero. El segundo, que ya tiene 24 años, ya casi nos desencartamos también de este muchacho. Una bendición, hijos creyentes, temerosos de Dios. Y la menor de todos, Laura Daniela, 14 años próximamente, si el Señor lo permite, en mayo estaría cumpliendo los 15 años. Hermanos, he sido invitado a compartirles una exhortación con motivo de este fin de año, pero he venido desarrollando un tema que tiene que ver con lo que no solamente hacemos a final de año, sino que también lo hacemos permanentemente, y es pedir a Dios. Y hay que pedir a Dios. Dios espera que pidamos aquellas cosas que necesitamos. El tema o el estudio lo he llamado ¿qué y cómo le pedimos a Dios? ¿Qué es esa cosa que permanentemente usted anda pidiéndole a Dios? Hay muchas seguras, y a veces algunas de ellas, de las cuales que le pedimos a Dios, aún no se nos han realizado. Y quizá dudemos de la existencia de Dios, o nos desanimemos o nos desesperemos, porque Dios aún no ha contestado esta petición. Una de ellas quizá es dinero. Está bien, el dinero es necesario. Y posiblemente la ausencia de este haga que nuestra vida sea mucho más difícil. Algunas otras personas quizá oran por salud, por su salud o por la de alguna persona muy allegada, porque está padeciendo y nos duele ver a alguien padecer, y oramos por salud y Dios dice que debemos orar, y eso está bien, no hay ningún inconveniente con esto. Algunos no tienen trabajo y su desespero es grande. Aquellos que lo tienen también seguramente oran porque Dios les cambie el trabajo, porque no soportan a su jefe tirano, o por el horario, o incluso porque el horario se interpone en el hacer la voluntad de Dios, el asistir al culto los días domingos, y hay que pedirle a Dios un mejor trabajo o un empleo si no lo tenemos. Otra cosa que quizá algunos piden es amor. De pronto no ha llegado ese amor eros a su vida, se siente solo o sola, y está bien, pero de pronto a veces estamos ya casados y el amor se ha extinguido en su hogar. De pronto usted no se siente amada por su marido o por su esposa, en fin. Otra cosa importante, que durante más de 18 años mi esposa me pedía a mí y me tenía desesperado, era una casa. Mijo, consígueme una casita. Mijo, metámonos en un crédito, un lotecito. Y quizá muchos de esa manera estamos pidiéndole también a Dios: Señor, una tierrita, aunque sea para hacer un cambuche allí donde quiera que sea. Sí, es importante. Y desde pequeños escuchábamos a nuestros padres y decían que por lo menos hay que tener una casa para dejarles a los hijos. Bueno, es necesario, está bien. Protección. Dada la inseguridad de nuestras ciudades, la violencia,
A Dios clamamos por protección y está bien hacerlo. Pedirle a Dios que sus santos ángeles nos acompañen, que nos guarde, que nos libre del maligno. Y todas estas cosas están bien pedirlas. El punto no es el pedir estas cosas, sino el cómo las pedimos y el orden de cómo pedimos las cosas. Santiago en el capítulo 4, acompáñenme en sus Biblias, en el libro de Santiago, en el capítulo 4, dice el versículo 3: pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Yo últimamente he recurrido a esta frase para predicarles a muchas personas el plan de salvación. Ustedes sabrán que cuando les predicamos a muchas personas, la mayoría cree que es hijo de Dios, cree que bueno, está bien con tener fe. Pero cuando uno les muestra en Romanos capítulo 5, entre otros textos, donde dice que somos enemigos de Dios y que aún siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. ¿Listo? Dejamos de ser enemigos de Dios, nos reconciliamos con Dios por medio de Jesucristo, nos volvimos sus hijos, fuimos adoptados, coherederos con Cristo. Pero cuando nosotros empezamos a poner nuestras esperanzas en lo equivocado, nos constituimos en enemigos de Dios. Y por eso es que Dios no nos responde muchas de las oraciones que quizás hacemos. ¿Qué hay de malo en pedir que Dios nos ayude para conseguir un carro o una moto o el crédito para la casa? No hay ningún problema. Pero en nuestra oración le decimos: Señor, pero hágase tu voluntad y no la nuestra. Y pasamos los papeles, tramitamos el crédito y el banco dice denegado. Y nosotros, no, yo creo que fue que Dios se equivocó, y hacemos papeles y lo pasamos al otro banco. Y vuelven y nos lo niegan y seguimos orando y clamando a Dios. Y allá, bueno, ¿por qué no pensar que es Dios que no quiere que eso que estamos anhelando con tanto fervor quizá no nos convenga? Pedís y no recibís porque pedís mal. El punto en cuanto al pedir mal no necesariamente se está refiriendo a que lo que usted está pidiendo sea causa de pecado. No, también tiene que ver con el orden en el que debemos pedirle las cosas a Dios. El salmista en el Salmo capítulo 27, versículo 4, dice la palabra de Dios, Salmos capítulo 27, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Eso es lo que realmente Dios quiere que le pidamos. Señor, casi que es una exigencia, esta cosa te he demandado, que yo pueda estar en tu casa todos los días de mi vida para poderte observar, para poder aprender de ti, para poder deleitarme de tu compañía, de tu presencia, apreciar tu hermosura. Esa es la forma como Dios dice que debemos pedirle. ¿Y qué pedirle? Dice: para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hermanos, el local de la iglesia es el templo. Claro, Dios no habita en templos hechos por manos humanas, pero cuando nos reunimos como iglesia, estamos en su templo.
¿Y qué hacemos en el templo? Inquirimos su ley. Escudriñamos su palabra, su sabiduría. Estamos en su presencia. Vemos su hermosura de la sabiduría de su palabra. Qué bendición y qué tristeza cuando hay hermanos que por las festividades desplazan a Dios. Porque llegó una visita a su casa, desplazaron a Dios para atender la visita y no han venido al templo de Dios a deleitarse y a apreciar la hermosura de Jehová. Dios, por medio de ese texto, nos muestra qué es lo mejor que deberíamos pedir. Proverbios, capítulo 30, el Espíritu Santo nos revela allá en el versículo 7 un sentir que debería ser el de todo cristiano. Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9. Dos cosas te he demandado. Nuevamente usa esa palabra, demandar. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Hay que pedir el pan nuestro de cada día. Hay que pedirle a Dios, sí, que nos dé las cosas necesarias para vivir. Que de ser su voluntad no nos permita llegar a un grado de pobreza en que nuestra mente nos motive a hacer algo que no está conforme a su voluntad. Y vean que no está mal pedir por riqueza, no está mal pedir por comodidad. Ahora, el apóstol Pablo también había enseñado que uno tiene que aprender a vivir cualquiera que fuera nuestra situación, en la pobreza o en la riqueza. Y está bien, pero también podemos pedirle a Dios. El punto, insisto, es cómo lo pedimos, cuál es el orden que Dios espera de nosotros para que pidamos las cosas que son necesarias, que necesitamos. Hay un ejemplo maravilloso en las Sagradas Escrituras, y es de este personaje que quizá ustedes ya conocen perfectamente, y hablo de Salomón. Salomón estaba un día durmiendo y se le aparece Dios. Vamos buscando la lectura en 2 de Crónicas, capítulo 1. Desde el versículo 7 vamos a leer algunos versículos que me parecen claves para lo que les quiero compartir. 2 de Crónicas, dice el capítulo 1, versículo 7. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Uy, tremendo. ¿Ustedes han visto la película de Aladín y la lámpara mágica? Donde Aladín frota la lámpara y sale el mago, que le concede 3 deseos. En este versículo se aparece Dios, que es el dador de la vida y el dador de todo lo que el hombre llegaría a querer. Y le pregunta a Salomón, pídeme lo que quieras que yo te dé. Bueno, Salomón ya había estado meditando respecto de ese compromiso que iba a adquirir al gobernar el pueblo de Israel. Entonces, en el versículo 10 de 2 de Crónicas 1, dice Salomón, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Le pidió sabiduría y ciencia, nada más. ¿Usted qué le pediría
a Dios si se le apareciera hoy en día a usted? Estamos en la época en donde, ¿qué le quiere pedir al niño Dios, mi hijo? Ay, yo le voy a pedir al niño Dios. ¿Qué le pidió al niño Dios? ¿Qué le trajo el niño Dios? Otros a Santa Claus. ¿Qué le va a pedir a Papá Noel? ¿O qué le pidió a Papá Noel? Y los niños enseñan desde pequeños a hacer carticas a Papá Noel o al niño Dios y a pedir lo que en su momento consideran que es posible. Bueno, hoy día cada día es más difícil con la tecnología. Los hijos ya hoy en día no piden un carrito de bomberos, un juguete de madera para armar, no, ya piden un iPhone, un iPad, una tablet, ¿sí o no? Ya nos piden cosas que el Wii, que el Nintendo, la locura. Bueno, algunos de ellos, los padres, pueden cumplirles su deseo, pero nosotros, ¿qué le pediríamos a Dios? ¿Qué le pidió Salomón? Dice el 10, dame ahora sabiduría y ciencia. Dice el versículo 11, y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas. Quizá nosotros diríamos, ¿cómo es que Salomón tan humilde para pedir solamente sabiduría y ciencia, cuando él pudo haberle pedido a Dios muchas más cosas? Y seguramente Dios se las hubiera concedido, pero fíjense en que a él lo que realmente le importaba era hacer las cosas bien ante la presencia de Dios. Ese fue su sentir principal. Y Dios, que conoce su corazón, le responde, sabiduría y ciencia te son dadas. Pero me gusta lo mismo que es dicho allá en Primera de Reyes, en el capítulo 3. Vamos a ver el versículo 12 al 14. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 12 al 14. Dice la palabra de Dios: he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Me gusta mucho lo que dice el versículo 13. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Ese es el orden, hermanos, que Dios espera que le pidamos a Él. Las cosas espirituales, la sabiduría para poder conducirnos en su casa, en su reino. Y seguramente Él, conociendo nuestro corazón, las cosas que pidamos secundarias, Él lo hará. Miren cómo a Salomón Dios dice que, y aún también te he dado las cosas que no pediste. Porque obviamente las riquezas, es decir, las finanzas son necesarias, ¿cierto? La gloria, bueno, no tanto. Pero aún así Dios le dice a Salomón que le iba a dar riquezas, la cual nadie jamás había tenido. Gloria, es decir, popularidad, reconocimiento a causa de su sabiduría. Es tan así que hoy en día seguimos hablando de Él y se seguirá hablando de Él hasta cuando el Señor venga y termine todo este asunto. Eso sí, Dios le condiciona eso que le ha dado. Y le dice en el versículo 14 que acabamos de leer: y si anduvieres en mis caminos,
guardando mis estatutos y mis mandamientos, así como anduvo David tu padre, entonces yo alargaré tus días. No es el mero hecho de que Dios nos dé y creer que nos va a seguir dando por siempre y que vamos a tener eso por siempre. Dios espera que lo que le pidamos a Él sea conforme al anhelo de su corazón y que sea lo que más nos bendiga y nos sirva a nosotros como sus hijos, aunque esas no sean las prioridades de nosotros, quizás sí son las de Dios, y por tanto debemos aceptar lo que Dios demanda para nosotros. Hay muchas reflexiones populares y que son válidas. A veces nosotros tenemos problemas y le pedimos a Dios que nos quite los problemas. ¿A quién le gusta tener problemas, obstáculos en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, en fin? No le pidamos a Dios que nos quite los obstáculos. Pidámosle más bien que nos dé fortaleza para poder superar los obstáculos. Eso es diferente. No le pidamos a Dios que arregle nuestros problemas, sino que nos dé, así como le dio a Salomón sabiduría, que nos dé a nosotros sabiduría para poder resolver los problemas. Porque recuerden que Dios dice que es necesario que entre nosotros hayan disensiones, que hayan problemas. ¿Cómo se prueba el oro? Un fuego. ¿Qué es el fuego figurativamente para el cristiano? Las tribulaciones, los problemas, y allí usted podrá demostrar qué es lo que realmente tiene usted para ofrecerle a Dios, qué tan grande es su fe para con Dios. No le pidamos a Dios que nos haga la vida más fácil, pidámosle que nos haga una persona más fuerte a través de quizá el sufrimiento, del ejercitarnos en el dominio propio, en la piedad, en el amor. Al ejercitarnos nos vamos fortaleciendo. ¿Qué sería una vida fácil sin ningún tipo de tropiezo? No habría satisfacción al vivir. No le pidamos a Dios que guíe nuestros pasos. ¿Cómo así que no? Bueno, sí, pero no le pidamos a Dios que guíe nuestros pasos si no estamos dispuestos a mover nuestros pies. Pero nuestros pies presurosos para hacer el bien. Señor, guíame, pero yo no me muevo. Tenemos que ir a predicar, Señor, ábreme puertas, pero yo ni siquiera intento ir a buscar a las personas para predicarles, para compartirles, ni siquiera a mi propia familia, hermano. Lo que Dios tiene para nosotros son cosas muy grandes, más grandes de las que nosotros le pedimos, porque aquí las cosas son temporales, lo de aquí es corruptible, pero si pedimos las espirituales son mucho más grandes que las cosas materiales. Bien dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Así es un himno. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Y lo demás os será añadido. Ojo, hay que tener muy claro Mateo 6:33 y su contexto. No está hablando del dinero que nos va a ser añadido, no está hablando de la casa, del carro, no. Mateo 6:33 y su contexto, lo que está hablando es del vestido, del alimento y del techo. Y eso es lo que Dios ha prometido que nunca nos va a faltar. Hermanos, soy un ejemplo de que a través de estos 29 años aproximadamente que llevo en el Evangelio del Señor, he visto cumplida la palabra de Dios en esto. Pero bueno, ¿quién es Carlos Julio para que su testimonio realmente sea importante? David lo dijo: no he visto justo desamparado, y lo dijo siendo ya anciano, no he visto justo desamparado
ni su descendencia que mendigue pan. Hermanos, pidámosle a Dios sabiduría. Pidámosle a Dios ciencia, es decir, el conocimiento por medio de su palabra, de escudriñarla. Esto no es, Señor, dame sabiduría y entonces ya. No, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Pidámosle a Dios que nos dé un amor, que nos dé humildad, que nos dé hambre espiritual, porque de esa manera yo voy a alimentarme espiritualmente y voy a adquirir la sabiduría que necesito para poder ser un cristiano como Él espera que yo lo sea. Un buen padre, un buen esposo o esposa, hijo, miembro de la iglesia y un digno discípulo suyo. Hermanos, esto es algo que ha salido de mi corazón. Estoy usando una cámara no la mejor, pero espero que sea audible, entendible y sobre todo que ha sido certero y haya llegado a su corazón. Para que de esta manera, hermanos, cada uno de nosotros, cada día podamos estar mejor preparados para cuando vayamos al encuentro del Señor. Y bueno, algún día, si es la voluntad de Dios, quizás nos veamos y podamos estar en vivo y en directo compartiendo con ustedes. Ya tengo prometido por allá algunos sancochos trifásicos que me han ofrecido, pero más que sancochos trifásicos, era comer langostinito, comidita de mar. Qué privilegio que tienen las personas que viven a orillas del mar, así como los apóstoles y el Señor disfrutaban de esas bendiciones. Bueno, aquí también en Cali, un saludo especial de toda mi familia, de todos los hermanos de esta iglesia. Por acá también serán bienvenidos para que disfruten de nuestros platos típicos envidiables por los costeños. Hermanos, ha sido un placer. Les agradezco mucho la paciencia que han tenido para conmigo, haber estado pendientes durante estos 25 minutos, casi 30 minutos, de compartir con ustedes, y espero no haberlos aburrido. Que el Señor los bendiga y que si no nos vemos antes del 31, que tengan un nuevo año lleno de muchas bendiciones y de muchos éxitos, proyectos y planes, principalmente espirituales. Que el Señor les bendiga.